Un documento clasificado durante más de 30 años revela algo tan retorcido, tan brutal, que ni las películas más oscuras de conspiración se atrevieron a imaginarlo. El propio gobierno de los Estados Unidos propuso asesinar a sus propios ciudadanos, en suelo estadounidense, con uniformes estadounidenses, para luego culpar a otro país. El plan era provocar una guerra contra Cuba, y para lograrlo, estaban dispuestos a sacrificar vidas inocentes. Hombres, mujeres, niños. Muertes fabricadas por el mismo país que juró protegerlos. Y no estamos hablando de rumores. No es un mito de Internet. No es una teoría sin pruebas. Es real. Está firmado, sellado y desclasificado. Su nombre oficial es Operación Northwolves. El documento fue redactado en 1962 por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No por un loco, no por un espía, sino por los más altos oficiales militares del país. Y proponía, entre otras cosas, hundir un barco estadounidense y culpar a Cuba, hacer estallar aviones civiles llenos de pasajeros simulados, disparar contra ciudadanos en las calles de Miami, atacar instalaciones militares propias para fabricar una excusa de guerra. Todo documentado, todo planificado, todo diseñado para manipular a la opinión pública con dolor, miedo y patriotismo artificial. Lo más escalofriante es la frialdad con que está escrito. No hay emociones, solo estrategias. Una campaña de terror bien coordinada dentro de Estados Unidos. Crear la ilusión de agresión cubana. Aprovechar la indignación para obtener apoyo del Congreso y la población. Pero aquí viene el giro más oscuro. El presidente John F. Kennedy fue quien rechazó el plan. Lo leyó, se horrorizó y lo bloqueó. Un año después, Kennedy fue asesinado. ¿Coincidencia? ¿O fue castigado por desafiar al poder en las sombras? Y ahora dime tú, si el gobierno es capaz de planear la muerte de su propia gente para manipular la historia, ¿quién es el verdadero enemigo? Esta no es una historia sobre Cuba. Es una historia sobre hasta dónde puede llegar el poder, cuando nadie lo vigila. Bienvenido a Narrativa Prohibida. Aquí no señalamos culpables afuera, los revelamos adentro. En 1962, el mundo vivía al borde del colapso nuclear. La Guerra Fría no era una metáfora, era una guerra real, invisible, silenciosa, pero letal. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban en todos los rincones del planeta. Y en el centro de esa tensión explosiva estaba una pequeña isla, Cuba. Fidel Castro se había convertido en el símbolo de la resistencia comunista en el hemisferio occidental. Y para Washington, eso era intolerable. No podían permitir que el comunismo viviera a solo 150 kilómetros de las costas de Florida. El gobierno estadounidense ya había intentado invasiones encubiertas, como la fallida Bahía de Cochinos, sabotajes económicos, intentos de asesinato y campañas de desinformación. Nada funcionó. Castro seguía en el poder. Y mientras tanto, misiles soviéticos llegaban a Cuba. La presión sobre el presidente Kennedy era brutal. Los jefes militares querían una excusa, una chispa, una justificación ante el mundo para invadir. Y fue entonces cuando lo propusieron. Un plan escrito, sellado y presentado por el propio Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El documento se titulaba Operación Northwolves. Y no era una operación cualquiera. Era un catálogo frío y detallado de terrorismo de bandera falsa. ¿Qué proponía? Literalmente esto: simular ataques a bases militares estadounidenses, colocar bombas en ciudades como Miami o Washington y culpar a agentes cubanos, derribar un avión civil lleno de pasajeros falsos, capturar barcos con estudiantes a bordo y hundirlos como si fueran atacados. Todo eso, para provocar una reacción emocional masiva, para que los ciudadanos gritaran, ¡guerra!, para manipular a los medios, y para que el Congreso aprobara una invasión sin cuestionar. Lo más escalofriante no es solo lo que proponían, sino que fue aprobado internamente. Los altos mandos militares de Estados Unidos votaron a favor de fabricar atentados, de asesinar a civiles, de usar el terror como estrategia política. Y todo, bajo la bandera de la libertad. Esto no era guerra, era teatro sangriento, un espectáculo montado por el propio sistema para crear enemigos donde no los había, y convertir la mentira en verdad. Un acto de manipulación emocional a escala nacional. Y si este plan no se llevó a cabo, no fue porque el sistema lo rechazara,
Fue porque Kennedy dijo que no. El resto, ya sabes cómo terminó. Comenta aquí abajo. ¿Crees que esta fue la única vez que un gobierno planeó matar a los suyos para justificar una guerra? ¿O simplemente fue la única vez que se desclasificó? Suscríbete. Esto es Narrativa Prohibida. Aquí la historia se desnuda, sin permiso. La letra pequeña del terror fabricado. Cuando se revisa el documento original de la Operación Northwoods, lo que más impacta no es solo lo que propone, sino cómo lo propone. El lenguaje es técnico, preciso, fríamente impersonal, como si estuvieran hablando de logística de transporte. Pero en realidad, están diseñando una coreografía de muerte. Hundir un barco lleno de estudiantes americanos. Eso decía literalmente. Simular un ataque a un buque civil que transportara estudiantes universitarios en una excursión. Plan. Hundir el barco cerca de aguas cubanas. Usar submarinos falsos para simular torpedos. Publicar listas con nombres de las supuestas víctimas. Provocar indignación nacional. Todo fabricado. Todo controlado. Un acto de guerra falsa. Con muertos que no existen. Y culpables que no dispararon. Hacer explotar un avión civil y colocar víctimas ficticias. Otra sección sugiere llenar un avión de pasajeros falsos. Utilizar un vuelo real como cobertura. Hacerlo desaparecer o explotar. Y luego colocar cuerpos y documentos falsos para construir el drama ante la prensa. Y lo peor es cómo lo explican. Podrían utilizarse nombres reales, alterando las identidades para que parezca que eran pasajeros. Es decir, robar identidades, manipular bases de datos, usar cadáveres si es necesario. Todo en nombre de la seguridad nacional. Realizar tiroteos en ciudades estadounidenses. No ataques simulados, tiroteos reales. Con víctimas reales si hacía falta. Y luego, plantar evidencia falsa en la escena. Armas cubanas, pasaportes, mensajes codificados. Todo preparado para los noticieros. La narrativa ya escrita antes de que ocurriera el supuesto ataque. Miami, Washington, incluso Florida rural. Cualquier lugar donde la sangre derramada pudiera parecer patriótica. Atacar bases militares propias. Esto sí es literal. Bombardear instalaciones militares estadounidenses. Para simular una agresión cubana. Sí, leíste bien. Atacar el propio ejército. Y luego usar la furia pública para invadir otra nación. Una campaña de terror real. Esa frase aparece tal cual en el documento. Una campaña de terror real en Miami, Washington y otras ciudades. No es ficción. No es especulación. Está ahí, impresa con tinta negra sobre papel del Pentágono. Y lo que revela es más que un plan militar. Es una mentalidad. Una forma de pensar donde el sacrificio de inocentes es una herramienta. Donde el miedo es un arma de diseño. Y donde la verdad no importa, si el objetivo se cumple. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno que justifica mentir? Matar y manipular solo para tener permiso para invadir. Comenta abajo. Porque si esto pasó en 1962, ¿cuántas veces más ha pasado? Sin que nos enteremos. Esto es Narrativa Prohibida. Y esta vez, el guión, lo escribió el Estado Mayor de Estados Unidos. Kennedy, la negación y el precio. Cuando el documento de la Operación Northwoods llegó al escritorio de John F. Kennedy, el presidente no dudó. Lo leyó, lo analizó y lo rechazó con firmeza. No lo firmó, no lo aprobó y jamás lo olvidó. Porque Kennedy entendía algo que pocos entienden cuando llegan al poder. No todos los enemigos están fuera. A veces, los más peligrosos usan corbata, uniforme y un sello oficial. El presidente había enfrentado ya el fracaso de Bahía de Cochinos. Había sentido la presión brutal de los halcones militares. Y sabía que muchos dentro del sistema querían la guerra a cualquier precio. Pero Northwoods era demasiado. Era una línea que él se negó a cruzar. Y entonces ocurrió lo impensable. 22 de noviembre de 1963. Un disparo en la cabeza. Dallas, Texas. Kennedy fue asesinado. ¿Fue Lee Harvey Oswald un lobo solitario? ¿O solo un peón en un tablero mucho más oscuro? Porque hay algo que sigue oliendo a pólvora política. Los mismos generales que firmaron Northwoods jamás fueron investigados. Nadie les pidió cuentas. Y muchos de ellos continuaron ocupando altos cargos en defensa y seguridad nacional. No fue sino hasta 1997, más de 30 años después, que los documentos de la Operación Northwoods
fueron desclasificados por la NSA. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. La maquinaria había seguido girando. El teatro había cambiado de escenario. Y la guerra con pretextos fabricados se volvió parte del sistema. Vietnam, Irak, Afganistán, Siria. Ataques que comienzan con una bandera, pero terminan con miles de cruces blancas en la tierra. Llamado a la conciencia. Esto no es ficción. Esto está archivado. Y tú puedes comprobarlo con tus propios ojos. Busca Operation Northwoods NSA. Porque cuando una nación es capaz de planear la muerte de su propia gente, solo para tener una excusa que justifique la guerra, ¿qué no estaría dispuesta a hacer con sus enemigos? Comenta abajo. ¿Crees que Northwoods fue un caso aislado? ¿O solo la primera grieta visible en un sistema podrido desde dentro? Suscríbete a Narrativa Prohibida. Aquí no te decimos qué creer. Te mostramos lo que ellos nunca quisieron que supieras. Porque hay verdades tan oscuras que solo pueden contarse en la sombra.